Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué horario estén viendo esto. Mi nombre es Walter Toledo, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Informáticos en la Universidad Abierta Interamericana, es decir, la UAI, de Rosario. Y en este proyecto vamos a hablar acerca de John von Neumann y su tan reconocida e importante arquitectura. En este proyecto analizaremos cómo esta ha permitido la ejecución eficiente de muchísimos programas y el procesamiento de datos. También vamos a hablar acerca de la mente maestra en toda esta arquitectura, que la cual es John von Neumann obviamente, su historia, la historia de su arquitectura, cómo se ha desarrollado, en qué consiste, qué partes son las que la conforman, qué adaptaciones tuvo y muchísimas cosas más que nombraremos a continuación. Estamos presenciando ahora mismo una foto de John von Neumann, la cual es la persona de la que vamos a hablar ahora mismo. Su nombre de nacimiento era Neumann János Lajos, un matemático y científico de la computación húngaro-estadounidense. Nació el 28 de diciembre de 1903 y es considerado uno de los padres de la computación moderna. Además de eso, también contribuyó significativamente en el desarrollo de la teoría de juegos, la física cuántica, la teoría de la explosión de supernovas y la bomba de hidrógeno. También participó en el proyecto Manhattan, donde se desarrollaron las bombas atómicas que los Estados Unidos lanzaron contra Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Neumann diseñó la llamada arquitectura von Neumann, también conocida como modelo de von Neumann o arquitectura Princeton, el cual es un modelo de diseño de computadoras que se basa en la idea de que las instrucciones y los datos se almacenan en la misma memoria y se procesan en una unidad central de procesamiento, también llamada CPU, que ejecuta una secuencia de instrucciones almacenadas en la memoria. La arquitectura von Neumann es una de las dos arquitecturas generales en las que se basan los ordenadores y es la más utilizada en PC, consolas, tabletas y teléfonos móviles a día de hoy. Consta de 4 componentes principales. En primer lugar tenemos a la memoria, que es el lugar donde se almacenan tanto los datos como las instrucciones que serán ejecutadas por la CPU. Esta memoria es comúnmente organizada en forma de matriz de celdas, donde cada celda tiene una dirección única. Esta memoria suele estar formada por la memoria RAM, o también llamada Random Access Memory, que es aquella destinada al almacenamiento de datos y programas. Por otro lado, luego tenemos la memoria ROM, o Read Only Memory, usada principalmente para el almacenamiento de pequeños programas destinados a la administración básica de recursos, especialmente de entrada y salida, como por ejemplo los sistemas operativos. También tenemos la unidad aritmética lógica, ya saliendo de la memoria, como segundo lugar, o Arithmetic Logic Unit, también llamada ALU por sus siglas. Es la parte de la CPU que realiza las operaciones aritméticas y las lógicas, como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y comparaciones. Por tercer lugar tenemos la unidad de control o Control Unit, que se encarga de controlar la secuencia de operaciones de la CPU, extrayendo las instrucciones de la memoria y decodificándolas para determinar la acción que debe realizar, la cual llega como una cadena de bits con distintas partes, referidas a la propia instrucción y a los datos que se usarán. Y posteriormente el decodificador interpreta la instrucción a realizar y cómo deben actuar los componentes del procesador para llevarla a cabo. Esta acción se realiza mediante el secuenciador que envía microórdenes marcadas por el reloj. Y por último lugar tenemos los dispositivos de entrada y salida o Input-Output Devices, los cuales son dirigidos por la unidad central de control y son los componentes que permiten a la computadora interactuar con el mundo exterior, como por ejemplo los teclados, ratones, monitores, impresoras, discos duros, etc. Básicamente son los que más están en contacto con los seres humanos. Una vez nombradas todas las partes del CPU, vamos a ver cómo se comunican entre sí. Y bueno, estas se comunican entre sí a través de buses, ya sea para manejar las acciones a realizar por la máquina o para mover datos. Hay tres tipos de buses. Primero tenemos el bus de datos, el cual, como dice su nombre, transporta datos, los cuales pueden ser la información que se está procesando o las instrucciones del programa que se ejecuta. Luego tenemos el bus de direcciones, que se utiliza para indicar el origen y o destino de los datos. Y por último tenemos el bus de control, el cual proporciona señales para coordinar las diferentes tareas que se realizan en el sistema informático. La arquitectura de von Neumann surge debido a una colaboración en un proyecto denominado ENIAC, el cual John von Neumann se interesó por solucionar el problema de la necesidad de recablear la máquina para cada tarea. La solución fue encontrada en 1949. Von Neumann sugirió que el programa y los datos se almacenaran en la misma memoria de la computadora, lo que permitió que los programas se escribieran y modificaran de manera más eficiente. El VAC fue el modelo de computadoras de este tipo construidas a continuación. El primer computador comercial construido en esta forma fue el UNIVAC 1, fabricado en 1951 por la Sperry Rand Corporation y comprado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Ahora vamos a empezar a hablar de las limitaciones de la arquitectura de von Neumann.
Bueno, alguna vez habrán escuchado lo que es el cuello de botella. Bueno, el cuello de botella de von Neumann es un término que se refiere a una limitación en el rendimiento de los sistemas informáticos que utilizan la arquitectura de von Neumann. Esta limitación se produce cuando la velocidad a la que el CPU puede procesar datos es más rápida que la velocidad a la que se pueden acceder y leer datos desde la memoria. Esto se debe a que en la arquitectura de von Neumann la CPU y la memoria comparten un bus de datos en común para la transferencia de datos. Y como resultado, cuando la CPU solicita datos de la memoria, el bus de datos se vuelve inactivo, mientras espera a que los datos lleguen desde la memoria. Este retraso en la transferencia de datos puede limitar la velocidad a la que el CPU pueda procesar datos, creando un cuello de botella. Para resolver este problema se han desarrollado varias técnicas, como por ejemplo el uso de caché de memoria y la segmentación de instrucciones, para optimizar el acceso a la memoria y minimizar los tiempos de espera. A pesar de estas técnicas, el cuello de botella de von Neumann sigue siendo un desafío enorme en informática y ha llevado al desarrollo de arquitecturas de computadoras alternativas a esta, como por ejemplo la más razonada en la actualidad, la arquitectura Harvard, que separa físicamente la memoria y la CPU para permitir un acceso más rápido hacia los datos. Bueno, una vez mencionado todo esto, ya podemos llegar a la conclusión. En conclusión, la arquitectura de John von Neumann, propuesta por el mismo John von Neumann, ha tenido un impacto muy significativo, enorme y muy duradero también en el mundo de la informática. Aunque como ya también he nombrado antes, también permitió un desarrollo muy exponencial en muchísimos diversos campos. Y aunque también presenta sus debidas limitaciones y desventajas, su diseño ha sido fundamental en el desarrollo de las tecnologías de información. Este fue mi proyecto, mi nombre es Walter Ariel Toledo, como ya he mencionado antes, espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por haber visto hasta el final, nos vemos, muchas gracias.